Bueno, bienvenidos todos a Secuellas, bienvenido Javier, perdonad el follón de conexiones que hemos tenido. Qué decirte, Javier, mil gracias por tu generosidad y por sacar este hueco en tu apretado día a día para compartir conocimiento con nosotros, y seguro que del bueno además. Y os confieso que tenía muchas ganas de esto, pues, Javier, pero que también estoy un poquito acojonado, que no es habitual enfrentarse a un invitado con este bagaje, con este conocimiento y con estas capacidades. Dicen, ¿no?, que hay profesores que te marcan a lo largo de tu vida, y Javier ha sido uno de esos profesores que a mí me ha marcado. Además, en mi caso no ha sido casualidad, no fue un profesor que te toca y te sorprende y te marca, ¿no?, sino que era alguien al que seguía y le busqué para que fuese mi profesor, ¿no?, en concreto en el máster de la UNIR de Complex Problem Solving, del que hablaremos un poquito luego. Y es que Recuenco marca y de su embrujo es difícil escapar, y eso es algo incompatible con algo que él repite mucho, que es eso de que no es bueno comprar todo el pescado al mismo. Pero su pensamiento está tan bien fundamentado y tiene tanto sentido común que es difícil no hacerlo, ¿no? Y te juro que lucho por huir un poco de su embrujo, pero cuesta. Javier no necesita presentación, es casi usted no repasar su trayectoria, ¿no? Es un ingeniero informático que abandonó una brillante y precoz carrera dirigiendo departamentos de IT como el de Telefónica en los jóvenes 90 para abrazar a la personotecnia, que luego también tocaremos para que nos explique un poco, y desde hace unos años ser un pionero en esta skill que el Global Economic Forum señaló como clave en el mundo laboral, que es la resolución de problemas complejos. Y actualmente trabaja en Singular Solving, empresa de la que es fundador, dando ese servicio a distintas empresas. Además, es profesor de posgrado en un montón de instituciones educativas, del UNIR, el IE, UNEF, ESIC, INESDI, la Universidad de Castilla-La Mancha, etcétera, ¿no? En distintas disciplinas, que esto es lo más curioso, ¿no? Que Javier es capaz de dar esta formación en temas como estrategia, transformación digital, tecnocreatividad, data science, marketing digital, inteligencia artificial o complex problem solving, CPS. Y os preguntaréis un poco cómo una persona puede saber sobre tantas disciplinas y dar clases en tantas disciplinas, ¿no? Y Javier tiene altas capacidades. De hecho, ha sido hasta hace unos meses presidente de Mensa España, la asociación de personas con alto cociente intelectual más antigua y extensa del mundo. Mucho más conocida en el mundo anglosajón. Los fans de los Simpsons recordaréis capítulos como en el que le dan la bienvenida a Lisa Simpson a Mensa, Estados Unidos. Y como dato así que sobrecoge un poco, ¿no? Sobre todo en esta época de un poco de crisis de atención y que nunca sacamos tiempo para leer, pues Javier lee la friolera de unos 80-100 libros al año y ha escrito 2. Personotecnia en 2004, una disciplina que, como os decía, le atrapó y le hizo, pues eso, dar un giro en su carrera para enfocarse en las personas y en cómo las empresas podían llegar hasta ellas en un mundo en el que de cambios constantes, donde la publicidad se estaba convirtiendo en irrelevante y molesta para la gente. Y es coautor recientemente del pequeño libro de la filosofía estoica, lanzado este año, junto a otra cabeza excepcional como es Guillermo de Haro, con el que intuyo que debe estar tramando otro por ahí. Además, le da tiempo a tener 2 podcasts de éxito, en este caso Heavy Mental junto a Miki López y David Alayón, y otro que se llama Nada que Ganar, junto a Cris Carrascosa y Jaime Rodríguez Santiago, también conocido por su podcast Kaizen. Los cómics, el baloncesto, inexplicablemente seguidor de los Orlando Magic, los videojuegos y el heavy, toca la guitarra eléctrica, son sus otras pasiones. Y también le da tiempo para ser padre de 3 hijas y atender, en este caso, mi llamada para que hoy estuviera con nosotros. Así que, Javier, mil gracias, y quería empezar preguntándote algo que te he escuchado decir muchas veces, ¿no? Y por qué es importante sentirse como me siento yo ahora, el más incompetente de esta reunión. Bueno, Carlos, mil gracias por la invitación, un placer, un saludo a todos. Gracias por la falta de criterio invitándome. Y pues, hombre, siempre lo he dicho, a mí es un tema que me excita muchísimo. Sentirse más tonto en una reunión es una de las cosas más gloriosas que se pueden sentir, porque está todo por delante. Tienes una oportunidad de aprender maravillosa.
Aquello que decía Sócrates de solo sé que no sé nada es cuando tú llegas a la conclusión de que da igual lo que aprendas o dejes de saber, que en realidad comparado con todo lo que hay por saber no tienes ni puta idea de nada. Y ese tío era alguien a quien las, las pitias decían que era el más sabio de Grecia, así que seguid sus pasos, muchachos, y aprovechad en esas ocasiones que os brinda la vida de decir, joder, estoy rodeado de gente brillantísima y aquí me voy a inflar a aprender. En lugar de entrar en aquello tan triste y que, por ejemplo, afecta tantísimo a las mujeres, que es el síndrome del impostor. O sea, nosotros muchas veces los hombres, como somos bastante más... Cada vez que hablo de un colectivo es una generalización, cada generalización es falsa, o sea, pero me entendéis lo que quiero decir. Nosotros somos bastante más audaces y bastante más tarados y eso hace que a veces nos lancemos a cosas que no somos capaces de hacer. Y el síndrome del impostor es una cosa terrorífica porque en realidad, y una de las cosas que aprendes cuando trabajas en resolución de problemas complejos es que nunca estás preparado de verdad, para afrontar un problema con todo resuelto. Entonces, cuanto antes seas capaz y seas consciente de tus limitaciones, mejor vas a hacer tu labor. Y cuanto antes sepas disfrutar de sentirte competente desde la ignorancia, pues antes vas a poder hacer cosas. ¿Y por qué, Javier, dando un poco respuesta al título que le hemos puesto a este espacio, por qué es tan importante la resolución de problemas complejos? Porque es un skill imprescindible hoy en día en el mundo laboral. Hombre, hay dos opciones. Si quieres apelar al argumento de autoridad, pues tienes la World Economic Forum cada 2 años diciendo que es una de las 10 skills fundamentales para ser empleable en los próximos años. Exactamente lo mismo con el programa 2025 de la Comisión Europea. Pero yo, dado que el argumento de autoridad me molesta mucho cuando se usa, incluso cuando se me usa a mí con el argumento de autoridad, la realidad es que estamos en máximos históricos de incertidumbre. Y digamos que la resolución de problemas complejos es una metodología de afrontar problemas. Es aquello tan clásico de sistematizar qué hacer cuando no tienes ni idea de qué hacer. Y entonces en un entorno en el que estamos en máximos históricos de incertidumbre, donde además es una oportunidad que yo creo que deberíamos aprovechar los españoles, porque los luteranos nos patean el culo en todo lo que tiene que ver con aprendizaje, operaciones, ejecución y este tipo de cosas, pero en entornos completamente impredecibles, nosotros que estamos acostumbrados a gestionar las cosas desde la miseria y hacer las cosas con 2 cuerdas y 2 gomas de pelo, pues es un sitio donde deberíamos brillar. Entonces, es un skill completamente imprescindible porque estamos ahora mismo en máximos locales históricos de incertidumbre. Yo he hablado de ello en alguna de mis charlas, en la de los 5 atractores del apocalipsis, por ejemplo. Estamos en una situación de macro atractores que están desgarrando por completo todos los sectores empresariales, que no se ha visto, la última vez que se vio fue a principios del 19 y nos comimos una revolución industrial. Entonces el tablero se está borrando constantemente por todas partes y la gente tiene que empezar a aprender a ser funcional desde el desconocimiento o funcional desde la falta de seguridad o funcional desde la certidumbre. Que es un tema que es bastante complicado además porque nuestro cerebro está programado de una manera muy específica y en la certidumbre está súper cómodo, tiene sus heurísticos, tiene sus procedimientos almacenados y te baña de dopamina además que cada vez que los utilizas. Y en lo incómodo está jodido, no sabe qué hacer, busca cerrar las cosas en falso y encima te riega la cabeza de cortisol, con lo cual te aparece el estrés y te putea vivo. Entonces, este tipo de cosas que parece un koan, ¿no? Que parece una especie de contradicción zen o algo por el estilo, de estar cómodo en la incomodidad o de sentirte bien en la incompetencia, pues es que es completamente cierto. O sea, yo pienso que es una de las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar, de alguna manera ser capaces de reconocer cuando nuestro cerebro está premiando el tema equivocado y saber que nuestro cerebro también es el responsable de decir que sí siempre al azúcar y a los donuts rellenos de panceta y a lo mejor no es lo que mejor nos conviene desde un punto de vista nutricional. ¿La ola de despidos que está habiendo en el sector tecnológico tiene que ver con los atractores o hay otras causas? Bueno, tiene que ver con varias razones. La primera y fundamental es la clásica frase del desinflado de burbuja. Entonces, en un momento dado en que había una carrera armamentística por la contratación del mayor talento disponible,
pues resulta que la gente en un momento dado se ha dado cuenta de que se ha pegado una pasada loquísima y ahora está con las típicas semanas de Biomanan. ¿Cuál es el problema además? El problema es que cuando tú controlas de manera descontrolada y no, porque fíjate, todas las tecnológicas, independientemente de su modelo de negocio, todas se han lanzado a hacer esos despidos masivos, ¿vale? Gente incluso como Microsoft que no tiene problemas de ninguna clase, porque si tú dijeras, mira, Facebook lo entiendo perfectamente, porque Facebook es una compañía que le están poniendo en cuestión el principal modelo de negocio. Yo llevo 20 puñeteros años predicando en el desierto, bueno, 20 no, pero desde el 2010 aproximadamente sí, sobre que el modelo de Facebook iba a terminar donde está terminando ahora mismo, los tribunales. Ahora mismo les están a punto de endiñar la Unión Europea una de las mayores multas de la historia, prácticamente 1 billón de euros por trasvase de información a Estados Unidos. Esos son modelos de negocio que están en peligro. Pero si os fijáis, gente como Microsoft también, muy discretamente, o Amazon, por ejemplo, en el caso de Microsoft es sangrante porque es el que mejor está, digamos, diversificado y aún así está echando gente, es porque hay una sensación general por parte de la industria de que se han pegado una panzada a comer y ahora están en la semana de Biomanan. Sea lógico o no sea lógico. De hecho, muchos de los criterios a la hora de echar gente son tan ridículos como un número de headcounts por país. ¿Vale? Entonces, este es el resultado. Hay una película francesa maravillosa, se llama El Grand Buffet o algo así, que es la gran entripada o la gran panzada. Pues este es el resultado fundamentalmente de que las grandes compañías, cuando entran en eras expansivas, pues lo que hablábamos antes, no tienen mucho control con lo que comen y ahora están intentando pasar una purga. Pero no están en la misma situación Microsoft que Facebook, por ejemplo. Entonces, por eso yo achaco más todo lo que está ocurriendo a una especie de purga después de una temporada de excesos que a problemas específicos de las compañías. Facebook sí, Facebook es una compañía que está en... O sea, los abogados de Facebook yo les recomiendo que duerman sacos de dormir en los juzgados porque cuando termine un juicio van a empezar con el siguiente. Pero el caso de Microsoft ha hecho exactamente lo mismo y ha echado un montón de gente y es porque en general la industria tecnológica tiene la sensación de que se les ha ido la mano con los donuts y que tenían que hacer un poquito de purga. Ese fraude del mal llamado marketing digital acabará en penas de cárcel. Yo creo que acabará en sí, posiblemente, bueno, desde luego en desaparición de compañías, en desaparición de modelos de negocio, sí. Y estamos hablando de, vosotros conocéis bien el sector, de algo como una cantidad de dinero monstruosa. Ahí me pasa exactamente igual que tú. A mí cuando alguien habla de marketing off o marketing digital, ya hemos entrado mal, porque de hecho yo tengo la sensación de que el marketing ahora mismo es la última mierda, porque claro, los que tenemos más años que yo, que tengo más años que las pirámides, nos acordamos cuando ser director de marketing era un camino razonable ser CEO. Ahora tienes bastante más posibilidades de llegar a CEO si eres la persona que limpia los lavabos. Pero hubo un tiempo en el que el marketing, en lugar de pensar que conectaba una serie de medidas mecánicas a una serie de máquinas y la demanda se generaba de manera mágica, era una de las áreas que más conocía del producto, del cliente, de la propuesta de valor, de todo lo que había. O sea, el marketing, y yo soy un pobre ingeniero y un pobre aprendiz de todo y maestro de nada, pero cuando hablo del marketing, hablo como, me siento uno de los nuestros, ¿vale? Me siento como algo propio. El marketing es algo que necesitamos make marketing great again. O sea, es que la cosa más triste que se puede decir de nosotros es que hemos entregado la oreja del CEO al director financiero. O sea, es que peor no se puede hacer. O sea, es como entregarle la oreja al contador de alubias. O sea, es como entregarle el discurso de graduación al más aburrido de la clase. O sea, el marketing tiene que reflexionar muchísimo sobre qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo para que ocurra este tipo de circunstancias. Y una de ellas es esta comodidad y esta especie de apatía que nos ha entrado por los basics y le hemos entregado algo sacrosanto como es la generación de demanda a una serie de cosas que además cada vez compiten más en la economía de la atención, cada vez son menos relevantes y cada vez, digamos, de alguna manera han ido perdiendo eficiencia. Yo siempre digo que además es que prácticamente no hemos modificado los mecanismos básicos de hace 50 o 60 años. Yo siempre digo que mi suegro es alguien a que tú llamas por teléfono y todavía le puedes vender algo,
Yo soy alguien que te cuelga en la cara, pero es que mis hijas, si el teléfono que llaman no le conocen, es que directamente ni les cuelgan. Cada generación es más resistente a las intrusiones no relevantes que la anterior y a nosotros, digamos, que estamos en una especie de sofisticación tecnológica de propuestas que básicamente nos han movido un milímetro desde hace 50 60 años. Y quería aprovechar, ya que dices eso, por preguntarte un poco por algo que nos atañe a nosotros, ¿no? Sequoia se dedica al diseño estratégico, a la innovación, al branding. Muchas veces cuando entramos en un proyecto nos encontramos con proyectos muy parecidos a los de Complex Problem Solving dentro de las compañías, cuando empezamos un poco a bucear dentro de ellas. Y tenemos un equipo muy heterogéneo, ¿no? Formado por diseñadores, programadores, ingenieros, estrategas, data science, etcétera. ¿De qué tendríamos que preocuparnos y qué tipo de perfiles deberíamos atraer? No, a mí me parece, o sea, vamos a ver, el CPS requiere fundamentalmente de orquestación cognitiva de talentos. O sea, quiero decir, yo siempre hablo de la metáfora de Ocean's Eleven y hablo siempre de que si quieres asaltar el Bellagio, necesitas contorsionistas, necesitas expertos en comunicaciones, expertos en explosivos y los necesitas a todos ensamblar de una manera básica. Yo creo que una compañía que como vosotros, si acaso ampliara todo lo que estáis planteando, empezaría a añadir gente como sociólogos, antropólogos. Esto es una charla que tengo continuamente con la gente. Oye, ¿para qué cojones necesitan un antropólogo? Pues mira, te voy a explicar. Tú piensas que el antropólogo es este señor rollo Richard Attenborough que termina en una tribu en los altos del Okinawa con una gente de señores casi bosquímanos. Pues es que la cultura empresarial funciona exactamente en los mismos criterios que forma una cultura antropológica de una tribu de estas características. Y tú puedes ir con la mejor estrategia del mundo, el mejor branding del mundo y la mejor comunicación del mundo. Si no gestionas el factor X, todo lo que tiene que ver con la gente que hay ahí, pues estás completamente frito. Entonces yo soy un absoluto, y fíjate que yo vengo de la ingeniería, a pesar de que luego hice administración de empresas también, pero yo soy un absoluto defensor de las soft skills y del auge de las soft skills, que hasta ahora mismo eran las típicas carreras que se hacían por vocación para luego terminar sirviendo menús con patatas y bebida grande. Y realmente cualquier cosa que nos ayude a entender más al ser humano, al final del día parte de trabajar con el problema complejo primigenio que es el ser humano y parte, digamos, de alguna manera de abordar las dinámicas humanas que son las cosas más complicadas que hay. Y si acaso ese tipo de equipos como los que me comentas que tenéis vosotros montados ahí, yo lo que intentaría también sería empezar a concienciarnos de que el marketing y la generación de demanda son de las funciones clásicas de la compañía y posiblemente la interlocución ha trascendido ya al director de marketing. O sea, la mayor parte de compañías como la vuestra, con quien tiene que hablar directamente es con el director, con el CEO o con la gente o con los financieros o con, digamos, de alguna manera la gente que ahora mismo son los decision makers dentro de la compañía. Porque si no, lo que hagáis será lo suficientemente intrascendente como para que os lo permitan hacerlo porque no mueve la aguja, o requeriréis de la aprobación de este tipo de gente si realmente lo que ponéis encima de la mesa es con la voluntad de mover la aguja. Te iba a preguntar qué perfil debe tener un buen Complex Problem Solver, pero prefiero preguntarte qué tiene que ver el Dr. House con el CPS. Bueno, no, pero es que si no te importa te contesto a las dos. O sea, un buen Complex Problem Solver fundamentalmente tiene que tener un perfil el que quiera, porque es que el problema define el equipo. Yo siempre digo que cuando nos llega un problema específico hay que hacer un equipo a la medida del proceso. Entonces tú puedes ser un excelente Complex Problem Solver o parte de un equipo que aborde un tema de Complex Problem Solving desde tu especialización. Pero si lo que quieres es ser parte del equipo de análisis y entendimiento, un buen Complex Problem Solver normalmente es más generalista, es más, domina más puntos de vista, aunque sea con menos cantidad de profundidad, pero es capaz de entender varias disciplinas diferentes y es capaz de trabajar donde se produce realmente la innovación diferencial, que son los espacios liminales, los espacios fronterizos entre cada una de esas áreas. Entonces, tú puedes ser parte de un equipo de Complex Problem Solving desde la especialización, pero si lo que quieres es ser capaz de entender cómo abordar un problema complejo y cómo orquestar un equipo para resolverlo, viene mejor desde un perfil neogeneralista. Y la segunda pregunta era, ¿qué tenía que ver Dr. House con todo esto? Vale.
Cuando yo voy y la primera vez que hablo con alguien creativo, oye, pues yo es que me dedico a la resolución de problemas complejos. Entonces la gente normalmente me dice, bueno, pues sí, un poco como el señor Lobo, ¿no? De Pulp Fiction, ¿no? Resuelvo problemas y tal. Y yo le digo, no, el señor Lobo es un consultor. Lo que pasa es que en lugar de vender Atlassian o vender Magento o vender Salesforce o hacer cualquier cosa, pues es especialista en hacer desaparecer cadáveres, en alterar placas de automóvil, en hacer desaparecer pruebas y cosas por el estilo. Digamos que es un consultor colorista. Es alguien de historia 30 minutos, llegaré en 15. Es alguien que conoce muy bien su disciplina y es el mejor en su disciplina. Cuando yo quiero poner el ejemplo de alguien, cómo trabaja un Complex Problem Solver, suelo poner de ejemplo al Dr. House. El Dr. House es un médico terrible, es un médico lamentable. Es una persona que no le gustan los pacientes, es un sociópata, es un manipulador, es un drogodependiente, es una joya de persona. Pero tiene una particularidad muy interesante, que es funcional cuando el resto de la gente de su hospital, que por cierto ninguno es gilipollas, el que menos tiene 15 o 20 años de trabajo en medicina, posiblemente en una universidad de la Ivy League y posiblemente haciendo las prácticas en hospitales de primera línea, cuando esa gente dice no tenemos ni puta idea de qué le pasa a esta persona, House es funcional. Y no es que sepa mágicamente qué es lo que ocurre, sino que es capaz de realizar hipótesis con una cierta capacidad de éxito basando en cosas que no están en el libro en ninguna parte. Entonces, aquí la idea, además, si recordáis un poco, el esquema de los episodios de House es siempre el mismo, ¿vale? Lanza una primera idea loca, casi mata al paciente, lanza una segunda idea loca, casi mata de verdad auténticamente al paciente, y suele lanzar una tercera idea loquísima que salva al paciente y además suele ser lupus. Pues básicamente, eso es un complex problem solver. Un complex problem solver no es un mago, ni es un adivinador, ni nadie puede adivinar el futuro, ni nada por el estilo. Es una persona que, uno, es funcional cuando el resto de la gente desconecta y deja de ser funcional porque se le bloquea el cerebro con esa nube de cortisol que os estaba hablando, porque no tiene ni puta idea de qué hacer. Y dos, es capaz de formular hipótesis que tienen un porcentaje de éxito mayor que el que hubiera lanzado cualquiera simplemente lanzando espaguetis a la pared a ver cuál se pega. O sea, un CPS en realidad es eso, una persona que es funcional cuando los demás dejan de ser funcionales y que es capaz de crear hipótesis para solucionar problemas que de manera sostenida tengan mejor éxito o mejor probabilidades de éxito que una mera aproximación random a una solución. ¿Y qué está peor vista? ¿La inteligencia o la creatividad? Pues estamos hablando de los gemelos pelirrojos del parvulario. O sea, yo personalmente creo que la inteligencia está peor vista todavía que la creatividad, pero están las dos súper mal vistas. Es una cosa, y es absolutamente terrible, porque en esos 10 skills que vienen, que os he estado comentando antes, no solamente viene la inteligencia reformulada en temas de complex problem solving, sino el pensamiento creativo y todo este tipo de cosas es fundamental. Y además es que no se les puede separar, ¿vale? Porque son gemelos, pero ahora son gemelos siameses. Si tú quieres, de alguna manera, generar soluciones nuevas, tienes que pasar por un proceso creativo. Y un proceso creativo normalmente es algo que nos han estado sojuzgando desde que teníamos 7, 8 años y nos dejaron de dejar pintar lo que nos salía de los cojones para empezar a tener que colorear dentro de la raya. Nos lo han estado pisando con una bota, nos han estado poniendo una bota en el cuello para que no seamos creativos. Y luego cuando llegamos a un momento dado dicen que, oye, pues tenemos este problema, pues sé creativo. O sea, es una cosa como fascinante. Nos hemos tirado 20 años sistemáticamente cercenando la creatividad de la gente para luego, cuando ya son adultos, pedirles que sean creativos. Entonces, si yo tengo que elegir es la inteligencia, porque la inteligencia es una de las cosas que licita una respuesta más violenta y más irracional de la gente que se siente ofendida por la inteligencia. Pero están ahí mano a mano, ¿eh? Y además sigo insistiendo que son hermanos siameses. Es muy complicado ser inteligente sin ser creativo y es muy complicado ser creativo sin ser inteligente. Solo lo decía Ken Robinson, ¿no? Que cuando preguntaba quién se considera inteligente, quién se considera creativo, y levantaban las manos distintas personas, ¿no? Cuando deberían ser lo mismo, ¿no? Eso es. Sí, pero Ken Robinson es una persona que el monstruo espagueti volador lo tenga en su gloria, pero es una persona que se ha dedicado toda su vida a una de mis obsesiones, que es muchísimos de los problemas que tenemos es porque la educación que estamos haciendo es completamente antitética. O sea, estamos teniendo un sistema educativo para producir personas para un periodo industrial que se ha terminado ya, en el que tú lo que querías era
la gente de 74, producir gente como si fuera chorizos y digamos, cabezas que iban directamente a las máquinas a producir. Ahora estamos en un entorno de máxima incertidumbre, lo que necesitamos es gente que funcione de otra manera y seguimos exactamente con la misma fábrica de salchichas que hace 50 años. ¿Y por qué las personas con altas capacidades lo ocultan mayoritariamente, especialmente las mujeres? Bueno, eso es uno de los shocks más grandes que tuve cuando llegué a la presidencia de Mensa. O sea, en Mensa el grado de mujeres siempre ha estado en el 24, 25, 26, yo no entendía por qué. Y pedí estudios, estuve hablando con gente de Mensa Internacional, me llegó la información y básicamente lo que me llegó fue completamente shocking o sea, me dejó completamente turulato y además era algo que prácticamente era mundial. Las mujeres, vuelvo a lo mismo, cada vez que hay una generalización es falsa, pero entendedme, normalmente maduran emocionalmente antes que los hombres y se dan cuenta mucho antes que la inteligencia no les sirve absolutamente para nada. Para todo lo que les interesa no les sirve para nada. No les sirve para hacer amigos, no les sirve para ligar, no les sirve para ser más popular, a tomar por culo. O sea, fuera. Entonces aprenden rápidamente a hacerse las rubias, aprenden rápidamente a desarrollar un síndrome de impostor absolutamente brutal que muchas de ellas arrastran durante un largo momento. Y lo de pertenecer a una asociación que hace gala precisamente de ese asunto, pues ya ni hablamos directamente. Entonces, es terrible porque es que es una cosa de la que no se puede hablar, es un tabú, pero yo siempre lo digo, estamos, y el sistema educativo y en general el sistema social está diseñado para el centro de la campana de Gauss. Últimamente nos hemos sensibilizado con gestionar a la gente del lado izquierdo, pero la gente del lado derecho, encima que son privilegiados, que les den por el culo. Y yo estoy harto de resultas del último programa que hice con Alex Fidalgo hablando sobre temas de altas capacidades. Me han llamado 400 padres con hijos con altas capacidades, absolutamente desesperados por problemas de bullying, por problemas de fracaso escolar, por problemas de no integración, por todo combinado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo personalmente creo que la gestión de las altas capacidades, que yo personalmente además creo que es un recurso como podría tratarse de litio, petróleo o cosas por el estilo, es una de las cosas más desesperantes del ya de natural muy desesperante sistema educativo que tenemos. Te he escuchado decir, ¿no?, que la sociedad está más preparada para, en este caso, los padres para sesionar a un síndrome de Down que a una persona con altas capacidades, ¿no? Me ha caído de todo por esa manifestación, pero en esta columna moriré. La sociedad está dentro de que es un drama terrible y de que no estoy intentando trivializar el asunto, pero estamos más preparados, hay más recursos, hay más conocimiento y hay más conciencia del problema con la gente que tiene síndrome de Down que con la superdotación intelectual. Muy fuerte. ¿Por qué se confunden objetivos con estrategia? Porque la gente no tiene ni puta idea de hacer estrategia. Y estrategia son las palabras más prostituidas de la historia de la humanidad. Y cualquiera de vosotros, por favor, que haga estrategia, que se lea los libros de Richard Rumelt, Good Strategy, Bad Strategy, y el más reciente de Crooks, que en realidad ha reformulado la idea. Pero es que hemos prostituido la estrategia. Ahora tenemos cambiadores de neumáticos estratégicos y limpiadores de baño estratégicos. Y al final lo que hemos conseguido es... o sea, saber hacer estrategia es una de las cosas más difíciles que hay. Y en el momento en que tú confundes una planificación financiera o goal setting con estrategia, ya estamos jodidos. Entonces, es un problema de trivialización. Hay una serie de términos que se me llevan los demonios porque yo he dedicado años de mi vida a trabajarlos y cualquier subnormal puede utilizarlos con toda la alegría del mundo. Estrategia es uno de ellos. Influencia, por ejemplo, es otro que a mí me pego 2 tiros en el cielo de la boca. O sea, yo me he tenido que leer 40 libros, estudiar varios frameworks o modificación de comportamiento, entender la parte de influencia, para que luego la gente hable alegremente de influencia y de influencers basado en el número de seguidores que tienen en Instagram. O sea, se mata a poco, a culatazos. Y te iba a preguntar ¿para qué 3 motivos que crees que son imprescindibles para leer a Rumelt? Hombre, 1, la estrategia es una disciplina que vas a poder utilizar en todo el orden de la vida. 2, Rumelt se ha tirado 30 años estudiando la estrategia para destilarla en sus componentes más elementales. Y 3, Rumelt habla, por ejemplo, del concepto esto de atractor, que es a través del cual yo desarrollo la teoría esta de los 5 atractores, para que entendamos por qué estas cosas aparentemente intangibles terminan cambiando modelos de negocio enteros. Y no tienen que ver con
estímulos tecnológicos, no, tienen que ver con que de pronto la sociedad decide que ha cambiado, cambia de dirección y o la sigues o te quedas ahí. ¿Y qué es y qué importancia tiene la liminalidad respecto a la creatividad? Todo lo que es, curiosamente, he estado leyendo muchísimo también sobre procesos creativos, he estado leyendo de Bono, he estado leyendo a un montón de gente preocupada sobre la creatividad y todos están de acuerdo en que uno de los mecanismos clásicos de creatividad, aparte del remix y el rehash y este tipo de cosas, es la fricción entre áreas aparentemente disjuntas. El entorno que os estaba hablando taylorista y de fábrica que os hablaba antes, lo que está creando es obreros especializados en un vertical concreto, tienen un conocimiento completo y que cogen sentido y cobran sentido de alguna manera cuando son parte de una cadena de producción. Sin embargo, las ideas redondas, rotundas y que muchas veces cambian el tema, es cuando alguien de una disciplina se acerca con curiosidad a otra disciplina, adquiere de alguna manera muchos de los principios de esa disciplina y eso le obliga a hacerle ver que estaba mirando su disciplina de una manera muy estrecha y hable completamente el mundo. Yo siempre digo que Steve Jobs, que eximio hijo de puta, enorme sociópata, mala persona, rata de cloaca y rata de dos patas, que decía la otra, pero era una persona que tenía una cosa fantástica, que es que era lo suficientemente ingeniero como para hablar con los ingenieros, nunca lo fue. Steve Jobs solo estuvo 6 meses de college. Y lo suficientemente vendedor de alfombras como para poder hablar con la gente de comercial en su propio idioma. Entonces tenía un pie colocado en cada una de las zonas. Cada uno de los grandes productos que ha hecho y de las grandes visiones que ha hecho eran producto de que era una persona que tenía un montón de intereses muy dispares en un montón de sitios y en el fondo lo que hace es atraer algunos de sus intereses hacia otras áreas que no eran de su interés, pero de pronto lo eran. Pixar en realidad es traer a la gente de imagen sintetizada que se estaba muriendo de asco de la Universidad de Utah haciendo pollas hacia el gran entretenimiento. Todo lo que hace en el iPod en realidad es reformular el reproductor MP3, que ya había varios modelos en el mercado, pero en lugar de diseñarlos para geeks, convertirlo en un producto de consumo. O sea, la gente que vive en estas zonas, donde es capaz de entender, sin llegar a ser un experto, ¿vale? Porque evidentemente Jobs no le podía, no le podían ni mirar a los ojos a Wozniak desde un punto de vista ingenieril, pero es que tampoco era un experto, yo que sé, de Coca-Cola. Por eso intenta traerse a Scully de Pepsi para que sea CEO de Apple, porque él es consciente que también tiene un montón de limitaciones en productos de consumo. Pero es que es mucho más interesante tener una visión entre campos que normalmente no se polinizan entre sí. Yo compartí hace poco una especie de diagrama entre varias áreas de conocimiento y sus relaciones, y tú veías que hay determinadas áreas que no se mezclan nunca. Hay campos, por ejemplo, como la química, que se mezcla poquísimo con cualquier otro. Y sin embargo, el descubrimiento de los fullerenos o por ejemplo, el descubrimiento del doble anillo bencénico de Kekulé descubre el doble anillo bencénico porque tiene un sueño en el que hay unos enanos bailando alrededor de una hoguera. O sea, hay un montón de campos ensimismados en sí mismos. El primero de ellos, por ejemplo, que está ensimismado en sí mismo, que lleva 60 años ensimismado en sí mismo, es la complejidad. La complejidad lleva funcionando desde los 50, lamiéndose el cipote como el proverbial perro, y hasta solamente cuando aparece el report del World Economic Forum empiezan a plantearse cosas como la complejidad aplicada. Pero esto lleva 60 años en su torre de marfil reflexionando como los sacerdotes bizantinos sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Entonces, la liminalidad es fundamental. Primero, para salir de tu área de confort, para aprender a sentirte incompetente. Y segundo, porque en las áreas de fricción es donde se producen, pues como eso, como en las fallas, ¿no? Como en las líneas de tensión de la falla, es por donde sale el magma. Pues el proceso creativo es muy parecido a eso. Solamente se produce grandes procesos creativos en las áreas limítrofes. En el resto de las áreas tú puedes tener mejoras continuas, evoluciones y todo ese tipo de cosas, pero lo que es creatividad de esta que rompe y que marca es normalmente en las áreas liminales entre disciplinas muchas veces que no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Y la inteligencia artificial es una oportunidad para la creatividad o es su puntilla definitiva? A ver, yo llevo en la inteligencia como 30 años, en la inteligencia artificial. Me he comido 2 inviernos de la inteligencia artificial. Ahora nos estamos volviendo locos, ya veremos a ver dónde estamos dentro de 3 o 4 años otra vez. He vuelto a hablar gente volviéndose loca, hablando de agentes móviles
yo entré en Schlumberger SEMA para trabajar como experto en agentes móviles para un proyecto de la Comisión Europea en el 98. Yo personalmente creo que es un momento álgido para la creatividad, para la gente que sea capaz de hacer uso de mejores herramientas con creatividad. El asunto es que hay un montón de gente que pretende que hace trabajo creativo cuando en realidad lo que hace es recocinar por enésima vez el mismo trabajo creativo que tuvo en un momento dado. Yo personalmente creo, y es un tema sincero, que la inteligencia artificial tal y como hacemos ahora mismo, que además tiene unos modelos de pensamiento absolutamente limitados y que básicamente es lo que decía la otra, son loros estocásticos, lo que ocurre es que, claro, nos fascina porque es tan parecido, cuando algo es tan parecido a la realidad que somos incapaces de distinguirlos, de facto se convierte en la realidad, ¿vale? Pues ahora mismo las mecánicas estocásticas de los chat GPTs, de los BERTs y de este tipo de cosas nos parecen tan próximas a inteligencia que somos incapaces de distinguirla y, como decía el otro, cualquier tecnología lo suficientemente evolucionada es indistinguible de la magia. Pero personalmente creo que si algo va a sobrevivir son los trabajos creativos. En los trabajos donde lo que se necesita es potencia de cálculo y machaque, estamos fritos ya. Ya no tenemos nada que hacer con las máquinas en ajedrez, ya no tenemos nada que hacer con las máquinas en Go, ya no tenemos nada que hacer. Lo que las máquinas son ahora mismo, están en su preinfancia todavía, es en imitar nuestro pensamiento adolescente y nuestro pensamiento creativo. Otra cosa es que haya ahora mismo una serie de luchas porque las IAs generativas básicamente lo que están experimentando miles de millones de trabajos de un montón de gente creativa que dice, oye, perdóname, pero ¿quién cojones te ha dado a ti permiso para hacer esto y hacer...? Entonces, nos ocurre como en las primeras épocas de Google, en las primeras épocas de Facebook. La realidad siempre va por delante de la legislación, pero la legislación te termina pisonando, como decía el otro, ¿vale? La legislación es como un elefante, va lento, pero cuando llega pisona. Entonces, ahora mismo estamos en la fase de salvaje oeste que estuvimos hace 10, 12 años con el tema de la captura de información y que permitió a Facebook y Google hacer negocios maravillosos, ¿vale? Y ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Si yo tengo que apostar ahora mismo, es el trabajo creativo canalizado hacia cosas que tengan valor, es algo que todavía las máquinas no van a poder tocar en una larga temporada. A pesar de que ahora mismo, pues eso, los tecnocenizos están teniendo su día de fiesta y Skynet por la izquierda y Skynet por la derecha y Terminator por la izquierda y Terminator por la derecha. Te he escuchado varias veces decir que si no hay salto al vacío no hay avance. ¿Significa eso que las dudas y la intuición son activos importantes en la toma de decisiones? Son imprescindibles. Yo hay tres cosas que siempre le pido a las compañías para poder trabajar con ellas y si no las tiene ninguna de las tres es un no directo, ¿vale? Una es acceso al máximo nivel de decisión, pues si quieres mover la aguja necesitas esto. Dos es no tener problemas de agencia, porque os alucinaríais de la gente que dice quiero perder 20 kilos de aquí al verano, pero sigue con los donuts de panceta y a triunfar. O te dice quiero solucionar esto para mi compañía, pero en realidad tiene una agenda privada que le impide por completo resolver eso. Y el tercero es ser capaz de dar saltos en el vacío. Insisto, nuestro cerebro está programado para las certidumbres, está cómodo en las certidumbres, está cómodo con la gente que le promete a la gente esto va a ser así, este es el planning, se va a cumplir esto, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos recompensa con dopamina y todo fenomenal. Y en el momento en que hay una incertidumbre, nuestro cerebro intenta cerrar el asunto, aunque sea de manera artificial. Yo siempre hablo de que es una especie de inspector malo que cierra los casos antes de que realmente sean necesarios. Entonces, las personas ahora mismo que son capaces de gestionar esta incertidumbre y que son capaces de gestionar el hecho de que estamos en máximos locales de incertidumbre y que entiendan que si no dan un salto al vacío no pueden resolver problemáticas complejas o las que van a poder hacer cosas. Y el resto de la gente sencillamente o no van a hacer nada porque se van a quedar bloqueados como el típico cervatillo que le da los faros en la cara en la carretera, o sencillamente van a ser presa de los que les mientan y les digan que sí. De hecho, es legendaria la pela que tengo yo con McKinsey y el cachondeo con la anécdota de Matthew Stewart de que no le quisieron en McKinsey porque al socio le parecía que no decía las cosas con la suficiente convicción. Vale, yo lo primero que hago cuando llego a las compañías normalmente es algo así como no tengo ni puta idea de vuestro sector, no tengo ni puta idea de lo que hacéis, pero para eso estáis vosotros. Yo de lo que sé es de navegar con un poco más de porcentaje de éxito en terrenos donde no hay mapas que vosotros, que normalmente lo que ocurre es que cuando viene algo que no sabéis qué hacer con él, dejáis de ser funcionales. Eso me recuerda a Tony Segarra que dice que lo que compran de nosotros es la ignorancia, el no saber tanto de ocio, ¿no? de una compañía. El problema fundamental es que ahora mismo tenemos a Tony Segarra, que ese ha sido un pope absoluto del asunto, un poco como Moisés lanzando una serie
de mensajes para un mundo de que ya no existe y ya no hay Tony Segarras, ya no hay esos ejecutivos que marcan tendencia y a los que la gente escucha y que siempre hablan de creatividad, siempre hablan de volver a las bases del marketing y todo este tipo de cosas. O sea, yo siempre digo una cosa, si tú coges un director de marketing, lo congelas en los 80 y los despiertas ahora, lo primero que hace es que cuando ve Coca-Cola en el puesto 30 y tantos de las marcas mundiales se pega un tiro. Y lo segundo es que cuando ve qué es lo que pinta ahora mismo un director de marketing en una compañía, el tiempo que dura, que ahora mismo son 15 meses, y la influencia que tiene sobre el CEO, se vuelve a pegar otro tiro. O sea, es inaudito, yo no conozco ninguna disciplina que haya perdido tantísimo pie como el marketing y que además sea tan poco consciente del muchísimo pie que ha perdido. Tiene que ver eso con un poco lo que hablabas antes de por qué el tonto tiene siempre las de ganar, porque está seguro de todo y el inteligente le comen las dudas. Sí, pero eso no lo he dicho yo, eso es de Bertrand Russell. Bertrand Russell decía que el problema de este mundo es que el sabio está siempre lleno de incertidumbres y el subnormal está siempre absolutamente seguro de todo. Bueno, eso es, con una variante es el síndrome de Dunning-Kruger, o sea, quiero decir, esto es un patrón emocional humano perfectamente estudiado. Entonces, cuando ves que alguien está completamente seguro, te habla de algo con aplomo, normalmente ya puedes ir planteando el asunto que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, o te la está intentando meter, o las dos cosas al mismo tiempo. Pilar tiene una pregunta, si quieres. Claro que sí. Gracias. Es que me he sentido un poco aludida. Suele pasar cuando hablo. Bueno, básicamente porque mi libro se llama Marketing no solo publicidad, porque yo soy una apasionada de la comunicación y de las personas y porque toda esta defensa que estás haciendo del marketing, Javier, vamos, es que no sé cómo decirte. Creo hay... Me ha tocado la patata mucho y luego me parece que es necesario y me alegra oír a alguien que lo hace, porque alguien además de tu entidad y de tu peso específico, ¿no? Porque con el marketing han pasado muchas cosas. Voy a intentar focalizarme en las dos cosas que quiero decir y en la pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Mi percepción es que voy a empezar por la parte del cerebro. Tú estabas hablando del tema del cerebro. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Consumer Behavior, entonces las últimas investigaciones del cerebro lo que nos están diciendo es que efectivamente es un predictor. Tu cerebro está para mantenerte a ti en calma, no en homeostasis, sino en alostasis, y que lo que hace son predicciones acerca de lo que ve en el entorno. Cuando el entorno es incierto, el cerebro necesita muchos más recursos y por eso le gusta la certidumbre. ¿Vale? Entonces, por eso le gusta el donus, por eso le gusta, porque si no necesita, al revés, porque si no necesita el donus, porque si no necesita el cómo. Tenemos todavía un cerebro de cuando había ausencia absoluta de azúcar en nuestro entorno. Por eso recibimos una recompensa. Nuestro cerebro premia de manera absolutamente desproporcionada el azúcar, porque está diseñado para ahorrar energía y por eso no hemos tenido una epidemia de obesidad salvo en los últimos 50 años. Si tú ves fotos de los 30, los 40, nadie en la calle estaba, muy poca gente obesa. Exactamente. Entonces, al final estamos pagando también el desarrollo de la industria de la alimentación y de cómo funciona el cerebro, el azúcar con el cerebro, que nos engancha, en fin. Pero efectivamente, entonces, cuando antropológicamente, evolutivamente, es interesante en una tribu de máximo 150, 160 personas, que era lo que era interesante una mayoría que se mantuviera en la supervivencia, unos privilegiados, y aquí es donde las altas capacidades, ¿vale? Que pensaban un poco fuera de la caja y que ayudaban a mover el paradigma de la antropología, seguimos ahí. Entonces, por eso no se ve tan bien. En ese mundo, ¿qué es lo que pasa? Que de repente tecnológicamente explota la pata de comunicación y pues nos encontramos donde nos encontramos, donde las falacias ad populum son de repente el dogma, donde si yo te digo que pues repito muchas veces una cosa que no necesariamente es cierta, de repente se convierte en una verdad inmutable y nos encontramos en el mundo de las falacias donde pierden valor muchas de las profesiones. O sea, no te voy a hablar de los, por supuesto, ni de los coaches, ni de los psicólogos, ni de, ahora le toca el marketing, le tocará a los ingenieros, le va a tocar a todo el mundo, ¿vale? Y le ha tocado la estrategia, por supuesto. Entonces, cuando te das cuenta y cuando lo ves, dentro de las compañías lo que ocurre es que, claro, tú mira quién está en el estatus de los que dirigen.
Son gente que tiene una determinada edad, que se han quedado donde se han quedado, que no tienen muchas ganas tampoco de ver, porque no les puede la curiosidad por ver a dónde va esto, porque para lo que me queda en el convento ya no sabemos el adagio, ¿no? Claro, con toda esta circunstancia, cuando además tú solo haces, tú trabajas en grandes compañías, yo intento hacer ver esto a las pymes. Como comprenderás, me como 2 codines y medio. Entonces, claro, cuando te das cuenta de esto, dices, ostras, ¿dónde, cómo, de qué manera? Y esta es la pregunta, podemos contribuir para que cosas como que eso, como que el marketing se trata de vender mucho, de dar mucho la chapa y de decir muchas cosas muchas veces, de meter leads, me da igual la cualificación a saco. Se trata que solo está tocando la pata de comunicación del marketing, que marketing también es otras cosas, no solo la comunicación. Pero bueno, de repente saben de marketing. O sea, yo el otro día recibo una escuela marketing web por 150 euros, ¿sabes? Es como, ostras, yo cago en la universidad, yo tendría que estar en la escuela web esta. En este mundo, ¿dónde encontramos o de qué manera, cuál es el granito de arena que podemos aportar los profesionales, en este caso del marketing, para, además de predicar en el desierto? O sea, mi libro empieza diciendo que considero que predico en el desierto. Me intento ser positiva porque yo soy de Bilbao y yo digo, bueno, pues a ver si esto va a ser un sirimiri y es a poquitos, pero ¿qué contra podemos hacer o dónde lo ves tú? Bueno, pues desde aquí, desde Madrid, que en el fondo son las afueras de Bilbao, como bien sabes. Sí. Mira, es que el síndrome de Cassandra debería tener mi cara como logo. O sea, fundamentalmente, no perder la fe y dar la chapa lo que haga falta. Y es muy complicado porque es eso, es el síndrome de Cassandra, para que no esté familiarizado con ella, a Cassandra le condenaron los dioses eran bastante pejigueros, a decir siempre la verdad y que nadie la creyera. ¿Vale? Entonces yo tengo varios postdocs en el asunto. Hay que ir a los sitios, hay que hacerse oír. Pero pasa un poco como en las altas capacidades, ¿sabes? Yo siempre digo que lo que hay que hacer es, no hay que hacer alarde, pero no hay que avergonzarse. Entonces, tú tienes una firme convicción. Yo es que, por ejemplo, me has dicho, yo no trabajo normalmente con grandes corporaciones. Yo estoy ahora trabajando con 2 IBEX 35 porque me han venido ellas y me han pedido 2 cosas loquísimas y he intentado que no trabajar para ellas, pero han insistido. Porque si recuerdas las 3 cosas que te he comentado, en una gran corporación los problemas de agencia están a la orden del día. Hay un montón de gente que dice que está trabajando para su compañía y su compañía de eso de la polla. Está trabajando para pagar su velero, para pagar su piscina climatizada o para pagar lo que sea, pero su compañía se la da completamente al pairo. Yo prefiero trabajar normalmente con compañías de tamaño medio, en las que sí hay un cierto skin in the game. Me gustan, por ejemplo, las empresas familiares y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero por no desviarnos un poco, fe y exposición, o sea, yo digo, mira, es que tenemos que aprender mucho de la comunidad gay. Tenemos que aprender mucho de las sufragistas. Tenemos que aprender mucho de la gente que tiene una firme convicción. La ley está en contra suya, la sociedad está en contra suya, la gente le mira como gente molesta, pero que dice, mira, no, pas. Y algunos tenemos que llevar la antorcha y ya está. O sea, yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, hay un comportamiento que no se sabe muy bien, está muy analizado, pero no se sabe muy bien, que es el que tienen los pingüinos con las orcas. Los pingüinos viven más o menos en las mismas zonas donde viven las orcas y naturalmente cuando los pingüinos quieren irse a bañar se remolinan alrededor del agua, pero no suelen saber si hay orcas o no. Y no se sabe muy bien por qué, pero de manera espontánea, de entre los cientos de pingüinos sale uno que salta al agua, empieza a nadar ahí un poco y si aparece en la boca de una orca, los pingüinos saben que hoy no hay baño y si parece que hay un rato y parece que no hay problema, entonces saltan todos los demás pingüinos. Bueno, pues no sé por qué, pero la raza humana selecciona de manera misericordia a la gente que se tiene que inmolar por una causa y luego le hacen un montón de homenajes y le sacan en camisetas y le celebran el día de su aniversario, pero la vida de esa persona es comer mierda y percutir delante de la pared durante 30 y 40 años. Posiblemente tenemos la suerte de que por lo menos nosotros no tenemos que ir al trullo, como le tocó a los gays de Stonewall, o como le tocó a las sufragistas, o como le tocó a Margaret Sanger, o como le tocó a toda la gente que defendía cosas que ahora nos parecen de sentido común, pero que en aquel momento eran una locura.
Entonces, no tengo mucho apoyo psicológico que ofrecerte, salvo mi hombro y lloramos un día y quedamos y nos ponemos a beber, pero firme, ¿vale? Nos lloramos por la noche, pero por la mañana otra vez a dar la chapa. Te quería hacer dos preguntas en una. Una, ¿por qué dedicas tanto tiempo y con tanta generosidad a compartir conocimiento? Y también, ¿cómo ha afectado a tu negociado, a tu compañía, tu actividad en Heavy Mental y Nada que Ganar, los dos podcasts donde participas más activamente? Vale, le dedico tanto tiempo por lo que estaba hablando antes con Pilar, porque coges una bandera, la coges. O sea, ya está. O sea, hay que estar y hay que estar y hay que ser el abanderado y por tanto le tienes que llevar todas las hostias. Y si eres lo suficientemente discapacitado cognitivo como soy yo, pues coges 3 o 4 banderas de lepra. O sea, coges altas capacidades, coges el marketing, no sé, me falta, yo qué sé, el tráfico de armas y ya cumplo el asunto. Y Lo que yo McKinsey. Exactamente. No, bueno, pero McKinsey estoy en el lado bueno. Ahí estoy en el lado bueno de la historia también. Bueno, sí, McKinsey. ¿Sabéis cuánta gente me ha enviado? ¿Sabéis cuánta gente me envía diariamente los recortes de empresa de McKinsey en el tribunal, McKinsey en la movida, McKinsey en aquello? O sea, yo ya no tengo que esforzarme en hacer nada porque ya la comunidad me envía todo. Cada vez que a Facebook le pone una multa, lo tengo en mi correo el minuto siguiente. Cada vez que McKinsey le meten en el juzgado, también lo tengo en el día siguiente. O sea, eso es lo bueno de tener comunidad. ¿Cómo le ha afectado a mi negociado? Le ha afectado como yo quería. Yo no hago acción comercial directa. Yo lo que hago es mandar al mundo un montón de mensajes en una botella y dejar claro cómo funciono yo y cómo pienso yo. La gente que te llama ya sabe cómo funciona y cómo piensas. Ya ha ido a Heavy Mental, ya ha ido a Nada que Ganar, ya sabe cuál es la historia. Entonces, o le apetece el tema o no le apetece. Y nos ahorramos muchísimo tiempo, tanto los unos como los otros. Entonces, todo lo que yo hago es acción comercial. Lo que ocurre es que la acción comercial nosotros pensamos que sí, darle la chapa a alguien, intentar... No. Es tener una comunicación efectiva sobre cuáles son tus valores y cuál es tu cosmovisión y cómo entiendes todo el mundo y cuáles son las cosas sobre las que crees y cómo las crees y confiar en que hay más gente como tú al otro lado del punto de comunicación. Entonces, la gente que trabaja conmigo normalmente le parece maravilloso que esté en Heavy Mental y en Nada que Ganar. Y la gente que piensa que soy un payaso y que cómo cojones un señor con 52 años está haciendo su normal en podcast, haciendo este tipo de cosas, es maravilloso que no me llame porque es que íbamos a terminar a hostias. En el segundo 15 ya nos habíamos metido. Entonces es fenomenal, es pura autosegmentación. Tú eres como eres, lo manifiestas a un montón de gente y esperas que al otro lado de la valla haya almas gemelas como tú. Y que un montón de gente que no es como tú sepa perfectamente que no te llame porque no vamos a perder el tiempo, ni él ni yo. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito y tu mayor fracaso? Mi mayor éxito de toda mi vida es casarme con mi mujer, que me ha aguantado toda la travesía del desierto que me he comido. Mi mayor fracaso, joder, que he tenido tantísimos, tío. ¿Cuál ha sido mi mayor fracaso? Mi mayor fracaso es no entender que porque yo vea las cosas con letras de 15 metros de altura, eso no quiere decir que el resto de la gente no las vea. Mi mayor fracaso es no haber entendido a Upton Sinclair antes, cuando decía aquello de que hay gente cuyo puesto de trabajo depende de no entender lo que tú le estás comentando. Mi mayor fracaso ha sido ir como buen ingeniero con la espada de la razón y el escudo de la verdad pretendiendo que la pura lógica de los datos se impondría y mis razonamientos se impondrían. Y no entender que eso de que dato mata relato es una de las gilipolleces más grandes de la historia de la humanidad. O sea, un buen relato arrasa con todo. O sea, absolutamente con todo. La gente que es realmente permeable a modificar su cosmovisión en base a datos es una minoría ínfima. Entonces, joder, tío, pero es que el fracaso, ¿sabes lo que pasa? Que yo a mis fracasos los quiero a todos. Y no los oculto ni los guardo, porque es que todo lo que he aprendido ha sido a base de fracasos. Aprender en espalda ajena es una cosa maravillosa, pero yo personalmente creo que es un constructo teórico. Tú de lo que aprendes de verdad y lo que interiorizas de verdad es donde te has dejado jirones de piel y un poquito de sangre. Entonces ya mis fracasos les tengo puestos nombres, como si fueran mascotas. Y he tenido un mogollón, pero cada uno de ellos me ha enseñado un montón de cosas.
Entonces yo creo que tenemos una relación muy conflictiva con el éxito y con el fracaso. Y yo soy más en ese sentido el rollo Kipling, ¿no? Esto de que a partir de cierto momento tienes que aprender a tratar a ambos farsantes por igual. ¿Y qué buscas en los libros y qué han supuesto en tu vida? Un libro es tener una conversación con alguien que no está ahí. Entonces, yo desde pequeño, teniendo en cuenta que, como podéis haber intuido, no era precisamente el chaval más popular del barrio, pues han sido portales a otros mundos y a tener conversaciones con otra gente y a abrirme a... Yo soy un enfermo, como dicen los catalanes, que tienen una palabra maravillosa para esto, un lletrafarit, un herido por las letras. Entonces, a mí los libros han sido un activo brutal. Una de las cosas que más orgulloso me siento es que mis 3 hijas leen como si no hubiera un mañana. Y la lectura es una de las cosas más fascinantes, porque en realidad, insisto, es un acto social, es hablar con otra persona que no está allí, es entender, meterte en la cabeza de otra persona, ver otro mundo, es salirte de ti, es uno de los actos más generosos y más trascendentes, que es salirte de tu ombligo, salirte de tu cosmovisión, que puede hacer un ser humano. Dani quiere preguntar. Claro. Bueno, no es tanto preguntar, es aprovechar para cerrar un pequeño círculo y estábamos hablando de libros y me parece que, bueno, igual soy demasiado atrevido recomendando un libro a alguien que lee 100 libros al año, ¿no? Básicamente. Pero como hemos estado hablando mucho del tema del liminal thinking. Sí, eso es un clásico. Este es el mejor libro que he leído al respecto y os lo recomiendo a todos muchísimo. Parece que es mío, no lo es. No, lo estoy vendiendo así. No, doy fe que es un libro maravilloso. Pero bueno, tenía que intentarlo, ¿sabes? Por si acaso. Se va jugando, hay un montón de no me quiero pasar del tiempo para respetar la generosidad de Javier. Solo la última pregunta que te quería hacer es ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero irme a la tumba habiendo dicho, al menos lo intenté. Hay un estudio maravilloso que lo saca mucho Guillermo de Haro, que dice de qué se arrepiente la gente cuando está en la tumba. Y siempre es lo mismo, macho. Nadie se acuerda de aquel sitio que trabajó, aquel dinero que tuvo, aquel proyecto. No, mira, la gente se arrepiente de no haberle dicho tal cosa a Manolita. La gente se arrepiente de no haber intentado aquella historia. La gente se arrepiente de no haber dado aquel salto. La gente se arrepiente de, no, mira, yo lo que aspiro es a morirme diciendo, mira, me di una hostia, pero qué hostia. Todavía me miro para atrás de la hostia y sonrío, diciendo, es que fue acojonante, me dejé todos los dientes allí, vino la policía. Aspiro a morirme tranquilo, macho, diciendo, ahí estuve yo y ahí lo intenté. Y ahora que has mencionado a Guillermo de Haro, ¿qué tenéis entre manos? Cuéntanos algo, anda, una primicia. Si os digo que tengo 5 libros que entregar en los próximos 12 meses, ¿os lo creéis? De hecho, he logrado algo tan impresionante como que Guillermo me mande a tomar por el culo y tenerme que buscar otro coautor para otro diferente. Pero bueno, con Guillermo ya estamos en el de CPS, ¿vale? Estamos en un libro, esto es primicia total, estamos en un libro con Planeta para altas capacidades que se va a llamar Altas Incapacidades, con lo cual os vais a imaginar que el tema va a molar. Estamos haciendo un libro para niños, o sea, what the fuck. Estoy con un libro sobre personotecnia, que ahí tengo otro autor que tampoco puedo decir porque es otro peso pesado y al que he logrado liar para hacer esto. Y el ESIC nos acaba de pedir otro jodido libro sobre temas de sesgos que no tengo ni puta idea de qué vamos a hacer con nuestra vida. Así que, pues eso, tío. O sea, todo muy descerebrado, mi vida en general. Bueno, pues ahora que mencionas, primero gracias por tu generosidad una vez más, por anticiparnos eso. Y ahora que mencionas lo que personotecnia, que es uno de los temas que nos hemos quedado sin poder tocar, como despedida y después yo espero que para todos haya sido la gozada que ha sido para mí. Solo se me ocurre preguntarte cuando vuelves por Secuellas, porque creo que esto da para mucho más y podríamos estar 3 horas más preguntándote cosas. No, a mí cuando me invitéis, no hay...
Yo tengo una premisa que además se suele cumplir, que es que la gente que normalmente tiene algo que decir es bastante accesible y es súper fácil hacer las cosas con ellos y tal. Y cuanto más gilipollas, más incompetente eres, más inaccesible eres. Así que poned vosotros la fecha. Mi agenda no es la más cariñosa del mundo, pero vemos a ver qué es lo que hacemos. Pero si ponéis vosotros las Coca-Colas y el allá que vamos. Vale, te recibiremos con música alemana. Muy bien, como tiene que ser. De estas que dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Pues Oye, Javier, Javier, muchísimas una última pregunta de que sé que me vas a responder en 30 segundos y te la hago porque para mí es una frustración. O sea, cuenta la frustración de que tienes 5 libros por escribir y yo había una cosa que hacía y es que intentaba siempre acabarme todos los libros que empezaba. Y últimamente me estoy dando cuenta de que es una pérdida de tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos libros tienes en la mesilla sin terminar? Vale, vamos a ver, 30 segundos. Si alguien me dice que tiene libros de papel porque le gusta el olor y el crepitar y tal, mucho no leerá. O sea, yo me comí una mudanza de 10.000 libros con un tráiler en la puerta de mi casa y a partir de ahí Kindle y a correr. Lo que pasa es que como ahora mismo estoy con 4 editores diferentes, todo el mundo me hace llegar sus putos libros también para que los comente y los analice, entonces mi mesilla está empezando a apilarse. Yo normalmente llevo entre 15 y 20 libros al retortero. Porque básicamente cuando puedo leer, que normalmente es por la noche, no estoy siempre en el mismo mood, ¿vale? Entonces, mágicamente, por las razones que sea, puedo parar en un sitio y acordarme y no tener problemas con el asunto. Pero es que si estoy reventado, normalmente cojo algo más ligero y a lo mejor vengo con un poco más de ganas y le meto mano a algo. Es que la lectura es completamente personotécnica y completamente contextual. Entonces, cuando alguien dice que está leyendo un libro, digo, pues estás jodido porque no sé cuántos días a la semana estás mentalmente preparado para lo que te puede ofrecer ese libro en cuestión. A mí me resulta mucho más operativo llevar 15 o 20 al mismo tiempo y dependiendo de cómo esté, pues eso es lo que asalto o no. La gente me dice que estoy tarado, pues sí, sí, claro, es un buen diagnóstico. Pero Gracias. la lees en ebook, ¿no? Sí, todo en Kindle, todo en Kindle. Bueno, ahora, insisto, los editores me están haciendo llegar un montón de cosas, gente muy amable además que quiere que comente su libro me lo envía, ya se está empezando a apilar y ya me están echando a mi mujer la mirada del oso, porque entonces, por favor, libros electrónicos. Por bien de la moneda. Por el bien de la humanidad, los arbolitos, los nidos de mirlo, todas estas cosas. Genial, pues Javier, millones de gracias, de verdad. Gracias a vosotras por aguantar la chapa, un auténtico placer. Cuidaos mucho. Vale. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.